Importancia de los elementos químicos para los seres vivos. Clasificación de los materiales. La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, tiene masa y se clasifica en mezclas en sustancias puras. Una sustancia pura es aquella que tiene siempre la misma composición o que está formada por el único componente en cualquiera de los tres estados de agregación de la materia, y su pureza la diferencia de una mezcla. Además, no se puede descomponer por métodos físicos como filtración, destilación, etc. Sustancias puras. Elementos. Sus características de los elementos son que están constituidos por átomos iguales con propiedades que los caracterizan. No pueden separarse en sustancias más sencillas por métodos químicos. Algunos ejemplos de elementos son cloro, hidrógeno, hierro, oro, oxígeno, sodio y azufre. Compuestos de las sustancias puras. Sus características son: están formadas por átomos de dos o más elementos, unidos químicamente en proporciones definidas. Pueden separarse sus componentes por medio de métodos químicos. Presentan propiedades distintas de las elementos que los conforman cuando estos se encuentran separados. Algunos ejemplos de compuestos, que es agua destilada, dióxido de carbono, cloruro de sodio, oxígeno de hierro, amoníaco, glucosa, entre otros. La tabla periódica. En la antigüedad se conocían pocos elementos, de hecho, solo los que estaban libres en la naturaleza, como el oro y el cobre, ya que la mayoría forman compuestos. No obstante, con el paso de los años se fueron descubriendo más, y no fue hasta el siglo XIX que la cantidad aumentó impresionantemente, generando dudas en los investigadores de la época. ¿Acaso eran todos los elementos que habría? ¿O se podrían encontrar más? ¿Tendrían un orden o alguna regularidad? ¿Cómo podríamos clasificarlos? Eran las preguntas que se formulaban estos químicos. Después llegó Johann Wolfgang Dobereiner, un químico alemán, quien al estudiar los elementos se dio cuenta que varios de estos formaban grupos de tres con características físicas y químicas semejantes, así que para ordenarlos propuso un sistema de triadas. Lamentablemente no tuvo éxito su sistema, ya que solo se encontró 3 triadas. Lo siguiente de la época fue que los científicos de aquel entonces no encontraban la diferencia de masa atómica y masa molecular. Ante tal situación, un químico italiano llamado Stanislao Cannizzaro publicó en 1858 Compendio, un curso de filosofía química, donde a partir de bases experimentales aclaraba el concepto de masa atómica y lo diferenciaba de masa molecular. Para calcular las masas atómicas y relacionarlos con las masas moleculares se apoyó en la ley de Gay-Lussac. Dice que los volúmenes de gases que reaccionan entre sí y los que se producen están en una relación de números enteros sencillos, enunciada por el químico francés Joseph Louis Gay-Lussac, y también se basó en la hipótesis del científico italiano Amedeo Avogadro, quien señaló que los gases con volúmenes iguales, en las mismas condiciones, a la misma presión y temperatura, contienen el mismo número de moléculas. 2 años después de publicar Cannizzaro su compendio, asistió al primer Congreso Internacional de Química, que fue convocado por el químico alemán Stradonitz, con la intención de definir conceptos químicos como lo es molécula, átomo, masa atómica, masa molecular, entre otros. En el Congreso, Cannizzaro defendió de manera brillante la hipótesis de Avogadro y la utilizó para establecer relaciones entre pesos atómicos y moleculares. También le dio importancia a la tabla de masas atómicas del químico sueco Jöns Jacob Berzelius, quien también hizo un brillante sistema de notación científica que consistía en utilizar símbolos de los elementos a modo de representar la composición de los compuestos. No fue hasta 1864 cuando se dio a conocer otra manera de clasificar a los elementos, propuesta por el químico inglés
Johann Reinhard Newlands, quien construyó la ley de las octavas de Newlands. Esta ley explica que al momento de acomodar los elementos en orden creciente, el octavo elemento era semejante al primero, el noveno al segundo y así sucesivamente. Sin embargo, tampoco tuvo éxito, porque algunos de los elementos no encajaban adecuadamente en el lugar que les había asignado. Pese a todo esto, el químico ruso Dmitri Mendeleev, quien estaba expectando y estudiando, ideó una tabla periódica asombrosa. El sistema periódico fue tan acertado que las propiedades de los elementos que no se conocían resultaron ser exactas. Cabe señalar que en 1868 el químico alemán Julius Lothar Meyer ideó una tabla periódica que resultó ser extraordinariamente parecida a la famosa versión del químico ruso Dmitri Mendeleev de 1869. Aunque Meyer no llegó a clasificar todos los elementos de manera correcta, su tabla sí era más acertada que las anteriores, de Dobereiner y Newlands. Sin embargo, la tabla no apareció impresa hasta 1870, lo que vino a complicar la disputa por la autoría que sostuvieron Meyer y Mendeleev. Los bioelementos. Los bioelementos o elementos biogénicos son los elementos químicos presentes en los seres vivos. La materia viva está constituida por unos 70 elementos, la práctica totalidad de los elementos estables que hay en la Tierra, excepto de los gases nobles. No obstante, alrededor del 99% de la masa de la mayoría de las células está constituida por 6 elementos: carbono, nitrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, que abundan mucho más en la materia viva que se encuentra en la corteza terrestre. Tipos de bioelementos. Según su intervención en la constitución de las biomoléculas, los bioelementos se clasifican en primarios y secundarios. Los bioelementos primarios son los elementos indispensables para formar las biomoléculas orgánicas, glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Constituyen el 98% de la materia viva seca. Son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Mientras que los bioelementos secundarios aparecen en una porción próxima al 3.3%, y estos son el calcio, el sodio, el potasio, el magnesio y el cloro, desempeñando funciones de vital importancia en la fisiología celular. Como sabemos, todos los seres vivos están formados por compuestos en los que se combinan principalmente 4 elementos, que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Forman biomoléculas que intervienen en los procesos químicos relacionados con la obtención de energía, como la fotosíntesis y la respiración celular. Las biomoléculas, es decir, moléculas de las que depende la vida, son carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, así como el agua. En fin, todo esto se concluye en que todos los seres vivos estamos formados por elementos base llamados bioelementos, que estos, a su vez, por sus cualidades y características, forman enlaces entre ellos para formar biomoléculas indispensables para la vida, clasificadas en orgánicas e inorgánicas. Y también llegamos a la conclusión de que las biomoléculas son muy importantes, ya que son esenciales en todo el organismo y ser viviente, ya que sin una proporción correcta de agua, sales, proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos podrían producir fallos en nuestro sistema. Y además, desde el punto de vista nutritivo, un plato será completo si aporta todos los principios inmediatos orgánicos necesarios.